Amén, hermanos. En esta tarde maravillosa, hoy vamos a meditar en el tema de la oración. Amén. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 11 en adelante, pero el mensaje se va a centrar en el versículo 14. Y dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre que estás en los cielos, amado y soberano Señor, muchas gracias. Gracias, mi Rey, porque este día, Señor, nosotros vamos a aprender de tu palabra, Señor. Permite, Padre, que podamos ser edificados, consolados, y que nuestra vida, Señor, bendito de los cielos, sea llena de tu gloria y de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que esta palabra nos da vida y vida en abundancia para la gloria de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, quiero comenzar trayendo a memoria la década de los 90. En esa época, 90 al 2000, estuvo en auge los seminarios. Había seminarios para todo. Seminarios donde te enseñaban cómo orar, seminarios donde te enseñaban cómo ministrar liberación, seminarios cómo te debías de hacer para orar, para ministrar sanidad. O sea, todo era seminarios. Y muchas iglesias, hermanos, y muchos cristianos, en su deseo de aprender, de tener un mayor conocimiento, de ver realmente respuestas maravillosas de Dios, iban. Y muchos seminarios no eran gratis. Y amados hermanos, en ese tiempo, mucha gente no podía caminar si no era por los seminarios. Y cuando se daban las oportunidades o se daban las situaciones, sacaban su librito y comenzaban a seguir los pasos que hablaba cómo hacer la oración. En ese tiempo yo no podía pagar los seminarios y me sentía mal, hermanos. Porque cuando oraba y yo escuchaba cómo los hermanos hacían sus oraciones según los seminarios, decía no. Yo no puedo, no me acordaba del ritual que había que seguir. Era bien empírica. Hasta que un día el Señor me dijo: hija, no te sientas mal. Porque tanto seminario, tanta enseñanza que dan, a veces no es mía. A veces los que mucho enseñan no
ven esos milagros que ellos dicen, si tú haces esto, así lo vas a obtener. ¿Sabes? Me dijo, me quieren encajonar, o sea, meter en un cajón. Pero yo quiero que tú sepas que yo puedo obrar dentro del cajón, puedo obrar fuera del cajón. Quiero que veas lo que mi palabra dice acerca de la oración. Porque el deseo de todos los hijos de Dios, de toda la gente que ora, es que Dios escuche la oración y Dios responda. Y el tema de hoy habla de la oración y tiene que ver con esto, hermanos. Tiene que ver qué es lo que Dios ha dejado en su palabra de la oración. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Hemos leído lo que dice en el versículo 14. Si se humillare mi pueblo. Si nosotros nos vamos al Salmo 51, 17, amados hermanos, la palabra que está ahí es una confirmación de lo que está diciendo en esta porción de la Escritura. Dice la palabra de Dios: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y ese es el primer punto. Hermano, recuerdo en una oportunidad que alguien dijo que si nosotros íbamos a orar por un enfermo, si nosotros no le poníamos el dedo en el lugar de la enfermedad y si orábamos sin poner el dedo, que si era el ojo teníamos que poner el dedo en el ojo para que Dios supiera cuál ojo era el que tenía que sanar. Que si nosotros no hacíamos eso, no íbamos a tener respuesta. Como el Señor ya me hubiera dicho, hermanos, eso a mí no me quitó la paz. Pero mucha gente comenzó a decir, ay, con razón Dios no me respondió cuando oré por tal persona. Porque yo no sabía que había que ponerle el dedo. La palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado no despreciará Dios. No dice, si tú no pones el dedo donde está la enfermedad, aunque me clame, yo no te voy a contestar. No dice eso la palabra de Dios. No es lo que estamos leyendo. La palabra de Dios dice que nuestro corazón debe de estar contrito y humillado delante de Dios. Amados hermanos, yo no estoy en contra de los seminarios. Quizá muchos ayuden. Pero cuando a usted y a mí nos quieren presentar una metodología y nos hacen ver que si no lo hacemos de esa manera, Dios no va a responder. Eso no es verdad, mi amado hermano. Porque Dios es soberano. Dios sabe la necesidad de cada uno. Dios, si le oro por el dolor de la rodilla, no me va a operar la otra rodilla que está buena. Él no hace eso. Dios conoce. Por eso, el punto número 1, nosotros tenemos que saber que es nuestro corazón el que tiene que estar contrito y humillado delante de Dios. Hermanos, no se necesita, y esto yo quiero que nosotros lo asimilemos. No se necesita ser un gran orador.
estoy hablando de orador, no de que da una oratoria, sino de orar. Hay gente que quiere imitar a otra persona que escucha orar con mucha elocuencia. Y dice, voy a orar como esta persona. Y comienza no a ser el mismo, sino a imitar a otra persona, a orar como otra persona. Hace hasta el acento de la voz como otra persona. Porque lo que quiere es tener una respuesta. La palabra de Dios dice que nosotros entremos en nuestra habitación, que cerremos la puerta y que entremos y oremos en secreto. Y que vuestro Padre que ve en lo secreto nos responderá en público. Entonces, amados hermanos, la oración no es algo prefabricado, no es algo armado, que yo venga y le diga, mire, ore de esta manera. Claro, cuando a mí alguien me pregunta o usted a alguien le pregunta qué puedo hacer, usted le dice, ore, dígale al Señor lo que usted necesita. A los niños, nosotros trabajamos con niños también, uno los va guiando a cómo ellos tienen que orar. Pero un adulto, hermano, ya tenemos nuestra capacidad para poder hablar con Dios como nosotros hablamos, con nuestras propias palabras. No me tiene que imitar a mí, no tiene que imitar a otro predicador, porque Dios lo conoce a usted. Dios conoce su necesidad, Dios sabe lo que tú necesitas, Dios conoce cuál es la situación. Entonces, amados hermanos, mucha gente, no sé ahora, pero estoy hablando de esa época, se acercaba a mí y me daba dolor, hermanos, y a veces cólera, porque llegaban y me decían, hermana, yo hasta anoté la oración, he orado así como me dijeron y no tengo respuesta, hermana, ¿qué sucede? Y muchas veces, amados hermanos, los siervos de Dios son tan olímpicos que cuando llegan donde el que le enseñó, le dice, es que usted no tiene fe. Llegaron varias personas, hermanas, ya fui a hablar con los hermanos. Y dicen que el problema es que yo no tengo fe. Y se hace un conflicto. Quizás el que dice no lo siente, pero a la gente que se lo dicen, decirle, mire, Dios no le responde porque usted no tiene fe. Es bien doloroso porque la gente empieza a decir, es que yo no tengo fe, es que no tengo fe. Mis amados hermanos, en esta noche, en esta tarde, la oración no es una oración que a usted la tenga que memorizar, que usted tenga que aprendérsela. No, es una oración que debe de salir del corazón. Quizá en alguna oportunidad no va a tener tiempo de fabricarla, quizás va a ser tan grande la necesidad que solo le va a decir, Jesús, ayúdanos. A veces los padres, cuando tenemos nuestros hijos pequeños pero que ya entienden, vemos una situación. Recuerdo en una oportunidad, venía en un bus, esa vez venía desde Usulután. Llegamos a la terminal del sur, abordamos las 5 y mi hijo venía jugando en la ventana. Y de repente subió un muchacho, sacó un gran cuchillo de este tamaño y empezó a asaltar a uno por uno desde el primero. Y mi hijo iba jugando en la ventana. Yo no quería que él viera lo que iba sucediendo. Yo solo empecé a cantar, hermanos.
Mi vida está escondida en Dios y el diablo no la puede tocar, porque mi vida está escondida en Dios. Pero cuando yo la cantaba, hermano, yo abrazaba a mi hijo, yo se lo estaba diciendo, le estaba diciendo, Señor, mi vida está escondida en ti, la de mi hijo está escondida en ti, y el diablo no la puede tocar. Y para la gloria de Dios, hermanos, adelante de donde iba sentada, iba un anciano. Y cuando el hombre se acercó y le dijo, dame la feria, el hombre solo, permíteme, le dijo muy tranquilamente, puso sus manos para atrás y cuando sentimos había sacado un machete de este tamaño y se lo había puesto al ladrón aquí. Y le dijo, aquí está tu feria. Cuando el hombre vio el machete aquí, salió corriendo, se bajó del bus. Nadie decía nada. Había asaltado a medio bus, a toda la gente que iba en medio bus. Yo solo abracé a mi hijo y empecé a adorar a Dios de gratitud. Porque esa oración, esa alabanza salió del alma. Imagínense que yo hubiera, ¿cómo se debe de orar en este momento? Voy a sacar mi librito para ver cómo se debe de orar. Amado, tu oración, Dios la va a escuchar siempre y cuando salga de un corazón contrito y humillado. Así lo dice el Salmo 51:17. Vamos a pasar a un segundo punto, hermanos amados. No condiciones la oración. Muchos dicen que si alguien no es una persona bien consagrada a Dios, que si alguien no es una persona que tenga como bien claro lo que quiere, o que si alguien no le habla, escuché eso en una oportunidad, usted para que Dios le oiga tiene que hablar en su idioma. Amados hermanos, ¿quién hizo las lenguas? Dios. Allá en aquella torre de Babel, ahí confundió las lenguas. No es que ¿a quién Dios le va a dar una casa? A usted. Le ha dicho que clame por una casa, ¿sí? Pero ¿y usted de dónde Dios le va a dar una casa si usted no tiene dinero? ¿Acaso, hermanos, Dios dice eso en su palabra? No, Él dice que para Él no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso como al que no tiene fuerzas. Nosotros muchas veces condicionamos la oración y hasta nos atrevemos a decirle a una persona si Dios le va a responder, a otra Dios no le va a responder. Nosotros, hermanos, no debemos de condicionar la oración, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. La palabra de Dios que hemos leído en Crónicas está hablando a un rey, al rey Salomón, pero le está diciendo que si en alguna oportunidad él cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, o sea, está hablando del pueblo. Y le dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Hermanos, los hijos de Dios, los siervos de Dios, somos responsables, porque la palabra de Dios
dice que le está hablando al pueblo, a su pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Hermana, pero es que hay tanta maldad de la gente y es la gente la que no permite que Dios haga milagros. Amados hermanos, la Biblia dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Quién es el que se tiene que humillar delante de Dios? Su pueblo. Nosotros condicionamos, no, es que si la gente hiciera esto, Dios respondería. Amados hermanos, en el nombre de Jesús, no importa cuál sea tu necesidad. Primero, que nadie te diga cómo orar. No, es que orar así. Orar de esta forma. No, mi amado hermano, si tú tienes una necesidad, cierra la puerta, entra, arrodíllate, siéntate como tú quieras, pero tu corazón y mi corazón, ese tiene que estar contrito y humillado delante de Dios. Y yo no voy a comenzar a hacer una oración que me la han dado cuadriculada y de esta forma la tengo que hacer. No condiciones la oración. O esta sí Dios la va a contestar porque Dios sabe que esta es más urgente y esta, hermanos, nos vamos a llevar grandes sorpresas. ¿Sabe? Hace muchísimos años conocí a un hombre en un lugar que se llamaba Neuróticos Anónimos. Y ahí siempre él pasaba al podio y siempre decía, soy ateo. Pero ahí decían que había que creer en un Dios superior. Entonces él decidió, él dice que decía, bueno, si yo hago que una mesa es mi Dios superior, yo puedo levantar la mesa. No. Entonces después de tanto filosofar, decidió que el amor iba a ser el ser superior de él. Porque el amor, dijo, hace hacer locuras y es más fuerte que una persona. Pero él, su esposa y su hijo, dice que vivían en una habitación, no era una casa, alquilaban una habitación. Y una noche, dice que su esposa andaba trabajando, no sé dónde trabajaba, nunca le pregunté, pero que como a la 1, 2 de la mañana, el niño empezó a convulsionar. Tenía como 7 años. Estoy diciendo que era ateo. Y estoy en el punto, no condicionemos a Dios. Ah, no, vos sos ateo, a ti Dios no te va a escuchar. Y dice que él como, primero me dice, o sea, él lo contaba ahí en el grupo. Primero decía, yo no sabía qué hacer porque la que estaba siempre con el niño cuando se enfermaba era la mamá. Y segundo, pues sí, nunca había tenido un problema de convulsión, yo no sabía qué hacer. Y dice que no había forma de que el niño reaccionara. Y él contaba y decía, así como yo estaba vestido. Nunca dijo cómo. Caí de rodillas. Levanté mis manos al cielo y le dije, Dios, perdóname por decir que soy ateo. Pero necesito que hagas un milagro en mi hijo. Y pongas tu mano sobre él y me lo resucites porque está muerto. Isabel platicaba mucho conmigo porque yo era cristiana. Y me dice, ¿y sabes qué sucedió? ¿Qué? En el momento se le enderezaron las manos al niño, dejó de echar espuma, en el momento
recobró la cordura y le dijo: papá, ¿qué haces de rodillas? Y me dijo: yo el ateo. Le aseguro, me llega a llamar y yo le hubiera dicho: pero mira, tienes primero que aceptar a Jesucristo, pedirle perdón, porque si tú no haces eso y oras, Dios no nos va a escuchar. Yo se lo hubiera dicho, hermanos. Pero Dios me enseñó que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Yo aprendí de ese ejemplo. Porque yo le decía: ¿y Dios te escuchó? Sí, Dios me escuchó. ¿Y sigue siendo ateo? No, me dijo, ahora ya creo en Dios. O sea, les estoy diciendo la verdad, hermano. Yo no hubiera ido a orar por él en ese momento. Pero Dios me enseñó que no podemos condicionar la oración, porque Dios lo que ve es la necesidad. Vamos a pasar al tercer punto, amados hermanos. Y este tiene que ver con el punto del versículo 14. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Y ese es el punto. Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. En nuestro país, El Salvador, amados hermanos, yo creo que todos los días hay miles de almas orando para que Dios sane nuestra tierra. Por todo lo que estamos viviendo. Oramos para que Dios, en su infinita misericordia, libere a tanta juventud que está atada. Pero este punto, hermanos, a mí me hace entender lo que dice. Tenemos que empezar nosotros, los siervos de Dios, nosotros los hijos de Dios, a orar y a buscar el rostro del Señor y convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Sabe, hermanos? Yo conozco mucha gente linda en el Señor. Hombres y mujeres que gimen por un avivamiento en este país. Pero también conozco mucha gente que en este púlpito, hace muchos años, predicaron. Y que saliendo: hermanita, ya me voy. Voy a ir a profetizar. ¿Cómo sabe que va a profetizar? Es que, hermana, si no profetizamos, no nos ponen el billete de A20 aquí. Me duele, hermanos. ¿No cree que debemos de convertirnos de nuestros malos caminos? La oración, que es el tema, cuando nosotros somos gente que oramos, orar, nosotros sabemos, es hablar con Dios. Cuando nosotros oramos, va produciendo dentro de nosotros un cambio. El Espíritu Santo nos está llenando y nos está dando y nos va dando convicción de pecado. Por lo tanto, hermanos, alguien que ora, alguien que practica la oración, que busca el rostro del Señor, tendrá como resultado una conversión. Se convertirá de sus malos caminos. Porque el Espíritu Santo, una de sus funciones es traer convicción de pecado. Y dice: y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces,
Cuando nosotros somos gente de oración, por ende, va a haber en nosotros una transformación. Quiero ir cerrando ya este mensaje. Hermanos, motivándote a que comiences a orar. Ya no una oración como los otros la hacen elocuente, sino una oración propia de nosotros, cada uno de nosotros. Y mientras vayamos orando, quizá comencemos con 5 minutos, quizá después 10, quizá 20, 30, 40, 50. Y así, porque hermanos, cuando no se está acostumbrado a orar, hemos orado 2 minutos, pero es que ya le dije todo a Dios, ya no sé qué más decirle. Pero conforme vamos buscando el rostro del Señor, en nosotros se va desatando el espíritu de oración. Oremos, no tenga temor, preséntele sus necesidades al Señor como usted las pueda presentar. En su lenguaje, en su forma sencilla. Deje a los elocuentes presentarla elocuentemente. Usted preséntela en su forma. Dios conoce la necesidad. Dios sabe si es urgente. Dios sabe si es algo que nosotros es un deseo. Si es una necesidad, Dios lo sabe. Pero su oración, Dios la escuchará. Y cuando vengamos a sentir, amados hermanos, de 10 en 10 vamos a ir subiendo el tiempo de oración y nos vamos a convertir en gente poderosa, llena de la unción de Dios, llena de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios viene de la comunión con Él. Y conforme vayamos orando, nuestra fe va a ir creciendo. Y conforme nuestra fe vaya creciendo, nosotros vamos a creer que Dios hace milagros, que Dios puede hacer maravillas. No vamos a pensar, no, Dios no lo va a hacer. Nosotros vamos a creer lo increíble. Vamos a creer su palabra. Vamos a creer que Él puede hacer los milagros como los hizo cuando caminaba por las calles de Jerusalén. Anímate, mi amado hermano, a ser un portador del amor de Dios, de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. Podemos ser espectadores. Ore usted, hermano. Usted ore. Y yo voy a ver cuando Dios lo use a usted haciendo milagros. Pero ¿por qué no ser portador? ¿Por qué no mejor, hermano, tú y yo vengamos, entremos en oración? Hermana, tú también, hermano, tú. Porque no es lo mismo un leñito, 2, 3, 4, 5, una hoguera. Cuando sintamos la iglesia de Cristo, será una iglesia, hermano, victoriosa, un ejército poderoso en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero eso va a venir como resultado de la oración. Espero en el Señor que el mensaje nos haya quedado bien claro. No tenemos que imitar a nadie. No encajonemos a Dios, hermanos. Gloria a Dios por los que dan seminarios. Si son de Dios, pues gloria a Dios. Pero si tú nunca has ido a un seminario, enciérrate y de la forma más sencilla, dile al Señor lo que sientes. Y si no puedes orar, dile eso: Señor, quiero platicar contigo, quiero orar, pero no sé cómo hacerlo. Y Él enviará al Espíritu Santo para que te ayude. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, queremos adorarte, Señor. Queremos, Padre bendito, orar en esta hora por todos los que van a ver este mensaje, Señor. Padre bendito, un día nosotros venimos a ti y quizá no sabíamos ni qué era orar, Señor. Pero el Espíritu Santo nos fue enseñando día con día, Padre. Señor, clamo que en esta hora cualquier persona que necesite orar, Padre,
Mi Dios, tú lo auxilies, tú lo ayudes, tú lo socorras. Padre, pongo esas necesidades de las miles de personas que alrededor de la tierra están pasando una situación difícil. Quizá con los hijos, quizá con los esposos, quizá con las familias, quizá en los trabajos. Solo tú sabes, Señor. Pero así como dice en Romanos, Padre, que si pedimos como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señor, quizá no sepamos ni cómo presentarte las peticiones. Suplicamos al Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio y que nos ayude, que intercedas por nosotros con gemidos indecibles. Padre glorioso y poderoso, solo tú eres Dios eterno. Solo tú miras lo oculto, lo secreto, lo escondido, lo recóndito. Solo tú conoces la verdad sobre cada uno de tus hijos, Señor. Que esta palabra toque nuestra vida, Señor. Mi Dios amado, desate en el nombre de Jesús tu espíritu de oración, Padre. Señor, la oración es el medio con el cual nos comunicamos contigo, papá. Precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, llega donde está esa mujer lastimada, Señor. Quizá encerrada, Padre. Quizá, mi Dios eterno, en ese lugar inhóspito donde no hay casa cerca, Señor. Quizá en esas 4 paredes, quizá donde hay lujo, Señor. Pero nadie sabe lo que sucede detrás de las paredes de una casa, Señor. Llega donde están esos niños maltratados, Señor. Mira, Padre, que muchas veces como padres abusamos de ellos, castigándolos con castigos tan severos, mi Rey. Padre, en esta hora llega donde está esa niña, donde esté ese niño, donde esté ese adulto, donde esté ese adolescente, donde esté ese joven, donde está esa persona imposibilitada, Señor. Quizás sin esperanza, mi Dios, sin fe. Quizás está diciendo que es ateo, Señor. Pero mi Dios, tu misericordia es tan grande, tu misericordia es tan gloriosa, que tú envuelves y llegas donde esté el necesitado, Señor. Glorioso Jesús, levanta la autoestima de esa mujer. Levanta la dignidad, Señor, glorifícate en cada vida. Llega donde esté ese hombre, Padre, donde está, Señor, glorioso, ese anciano. Llega a esos hospitales, Señor, bendiga y glorifique su nombre. Señor, nosotros te suplicamos a ti, mi Dios, porque tú eres el Rey de gloria. Señor, mira, Padre, tú un día, mi Dios, hablaste con Job, Señor, porque él, Padre, había condicionado, mi Dios, no entendía muchas cosas. Y él te dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si ese fuera nuestro caso, que así sea, Señor. Que se abran nuestros ojos del entendimiento y podamos verte a ti, Señor. Háblanos en el lenguaje que te entendamos, Señor. Y permite que tengamos el tiempo para platicar contigo, mi Dios. Que en medio de esa vida tan agitada y de esa agenda tan apretada que tenemos, nuestra vida tenga un tiempo para ti, Señor, glorioso y poderoso. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.